Hola, bueno, y por fin vamos con la última parte del tema y con la última parte del curso. A partir de aquí ya empezaremos a repasar. Bueno, la última parte del curso y la última parte de geometría, como digo, habla de distancia y ángulo. ¿Distancia entre qué? Pues entre los objetos que van a aparecer en la geometría analítica que estamos viendo, puntos, rectas y planos, ¿vale? Y los ángulos igual, entre rectas y planos. Entonces vamos a empezar por las distancias y vamos a ir recorriendo, vamos a ir haciendo el recorrido entre la distancia entre los objetos que aparecen. Entonces, distancia entre puntos. Me dan dos puntos y yo quiero saber la distancia que hay entre un punto a otro, ¿vale? Entonces, para eso primero tengo que calcular el vector director, el vector que une un punto con otro. El módulo de ese vector director se define cuando vimos el módulo de un vector. El módulo de un vector es a lo largo del vector, pues el módulo de AB es la distancia que hay desde A a B, ¿vale? Entonces el proceso es sencillo. Distancia punto recta, fijaros. Formas de ir desde el punto P a la recta que está en rojo, hay muchas, pero la mínima siempre va a ser la distancia que se obtiene de forma perpendicular, o sea, yendo desde el punto P a la recta de forma perpendicular. ¿Vale? Esa siempre es la mínima distancia. Entonces, para calcular la distancia mínima o la distancia que hay desde el punto a la recta roja, pues hay dos métodos. El primer método pues se basa en el cálculo de la proyección ortogonal del punto P sobre la recta R, lo que vimos justo en la clase anterior. Entonces, para eso, ¿qué se hace? Fijaros, el primer método, calculo el plano, que es perpendicular a la recta R, ¿vale? Entonces, para calcular el plano que es perpendicular a la recta R y pasa por P, primero tengo que calcular el haz de planos perpendicular a la recta R, ¿vale? Entonces, de ese haz me quedo con el que pasa por el punto P. Entonces, una vez que tengo eso, pues calculo la intersección que hay entre la recta R y el plano S perpendicular que pasa por P. Eso me da el punto Q, que es la proyección ortogonal. Entonces ya tengo que la distancia entre el punto y la recta es justo la distancia que hay desde el punto P al punto Q, ¿vale? Entonces, como ya hemos visto en el apartado anterior, la distancia entre dos puntos es el módulo del vector PQ, ¿vale? Eso es lo que se explica aquí, ¿vale? Pero también esto se puede calcular de una segunda forma, ¿vale? Eh, a veces, si en el propio ejercicio te piden que calcules la proyección ortogonal, evidentemente el primer método es el que tienes que realizar. Pero si no te piden la proyección ortogonal, yo te recomiendo que lo hagas con este método porque es mucho más sencillo, ¿vale? Lo explica un poco y lo hace. Fijaros, este segundo método me dice la situación es la misma que la anterior. Tengo un punto P y una recta R, ¿vale? En este caso la recta R se ha dibujado en azul. Entonces, la distancia desde el punto P a la recta R es justo esta distancia perpendicular, ¿vale? La que aquí se llama H, ¿vale? Esta distancia perpendicular, ¿vale? La distancia que desde el punto P a la proyección ortogonal del punto P sobre la recta R, que repito es H, ¿vale? Entonces, de la recta R, para hacer esta segunda forma, de la recta R saco un punto A y el vector V que marca la dirección de la recta, ¿vale? Una vez que tengo hecho eso, me paso aquí y me dibujo el paralelogramo que se forma con base el vector V, ¿vale? Y teniendo otro vector del paralelogramo como el vector que une el punto A, que me he cogido de la recta, con el punto P, que es el que me están pidiendo que le calcule la distancia. Entonces, fijaros, el paralelogramo se construye con dos vectores, con el V y el vector AP, ¿vale? Entonces, ahora, trabajamos sobre este paralelogramo. ¿Cómo se calcula el área del paralelogramo? Pues una forma es base por altura. ¿Quién sería la base? El módulo del vector V. ¿Quién sería la altura? La H. No perdamos de vista que la H es la distancia del punto a la recta, ¿vale? Entonces, módulo de V por H.
El área, base por altura. Ahora también el área es el módulo del producto vectorial de los dos vectores que forman el paralelogramo, o sea, V por AP, que es lo que dice aquí, ¿vale? Entonces, igualando esas dos cosas, se me queda que la H sería el módulo de V por AP partido de V, y esa es justo la distancia. Entonces, aquí te dice los pasos a seguir, pero vamos a verlo con un ejemplo. Fijaros, me dan un punto P y una recta. En este caso, como no te están pidiendo proyección ortogonal, lo otro siempre es más largo hacerlo. Yo te recomiendo que lo hagáis así porque es mucho más fácil. Entonces decir, venga, voy a cogerme. Fijaros que lo que hace falta es un punto de la recta y el vector director. Entonces aquí el punto sería el 1, menos 1, 1. Y el vector director el 1, 2, 3. ¿Vale? Entonces una vez que tienes eso, calcula el vector AP. Fijaros que la formulita es AP. ¿Vale? Que es justo este. Ese vector. Entonces, el punto P es el 2 menos 1, 0 y el punto A el 1 menos 1, 1. Entonces AP 2 menos 1, 1, menos 1, menos 1, 0 y 0 menos 1, menos 1. ¿Vale? Ese es el vector AP. Una vez que tienes esos dos vectores, lo que va a hacer el producto vectorial de V y AP, que es lo que hace aquí. Aquí lo desarrolla por adjunto, pero eso nosotros no lo hemos visto. Nosotros pasamos directamente aquí haciendo la regla de Sarrus. Entonces se me queda, si esto no se ha equivocado, que creo que no, se me queda menos 2, 4 menos 2, ¿vale? Ese justo es el producto vectorial. Pues lo primero que hago, lo siguiente que hago es calcular el módulo de ese producto vectorial. El módulo de ese producto vectorial sería la raíz cuadrada del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado. O sea, 4 más 16, 20 más 4, 24. Entonces, el módulo de la raíz de 24. Aquí es importante que, aunque estemos tentados de simplificar, ¿vale? En este caso, en el cálculo de distancia, como tenemos que calcular el módulo de esto, ¿vale? Tenemos que dejar el vector tal como está. En estos ejercicios no se simplifica, dejamos el vector tal como está, ¿vale? No podemos estar listos. Entonces, ya tengo la raíz de 24 arriba y el módulo de V, que es justo el vector directo de la recta, como el vector directo de la recta, 1, 2, 3, pues la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, 1, más 2 al cuadrado, 4, 4 más 1, 5, más 9, 14. Entonces se me queda esto, ¿vale? Entonces la distancia entre el punto y la recta sería la raíz cuadrada de 12 séptimas unidades. Bueno, vamos con la distancia punto plano. Fijaros, es súper sencilla la formulita que me da la distancia del punto al plano, ¿vale? Es interesante saber de dónde se deduce, porque si tú en un ejercicio te ponen que calcular la distancia del punto al plano y tú le pones la fórmula, como que se queda un poco feo, ¿vale? Si no tienes más remedio, no te acuerdas de esto, pues nada, se lo pone. Pero si se la pones, como que se queda mejor, fijaros. La formulita se obtiene de la siguiente manera. Bueno, la formulita es la siguiente, quiero decir. Me dan un plano y me piden la distancia de un punto P que no está en el plano. Fijaros que también es importante, igual que antes, comprobar si el punto P está o no en el plano. Antes, cuando me dan la distancia de un punto en la recta, también es importante comprobar si el punto está en la recta, porque si el punto está en la recta, la distancia es 0. ¿Vale? Pues aquí lo mismo, cuando me den un punto y me piden la distancia del punto al plano, lo primero que hacemos es comprobar si el punto está en el plano, porque si el punto está en el plano, la distancia es 0. Entonces normalmente no lo va a estar, pero por si acaso. ¿Vale? Entonces fijaros lo que hacemos, sustituimos el punto en la ecuación del plano, y eso se pone arriba en valor absoluto, ¿vale? Porque la distancia me tiene que salir positiva. Y abajo se pone el módulo del vector normal del plano, y ya está, esa es la distancia. Entonces, ahora, ¿de dónde viene eso? Fijaros la situación, tengo mi punto P, que no está en el plano, mi plano, aquí tengo la proyección ortogonal del punto P sobre el plano, que es el punto Q, aquí me aparece una distancia que está dibujada en rojo, que es justo la distancia del punto al plano, esto de aquí, ¿vale? Luego tengo un vector normal al plano, que yo lo podría situar aquí te lo ponen aquí, pero yo lo voy a poner situado aquí justo, partiendo del punto P. Ese es el vector normal del plano, ¿vale? Entonces, si os acordáis del principio, cuando empezamos con los vectores, había una cosa que era la proyección de un vector sobre otro. La proyección de un vector sobre otro se calculaba, aquí era la proyección de V sobre U. Tenía que hacer el producto escalar de V por V y abajo le ponía el módulo del vector V, ¿vale? Entonces, mirad, esta formulita de arriba viene de hacer la proyección del vector azul, ¿vale? Que era P sobre el vector normal, ¿vale? Que es el que parte de aquí. Entonces la proyección de un vector sobre otro es justo esto, ¿vale? La línea que está en rojo, ¿vale?
Eso es justo la proyección. Entonces, esa línea que está en rojo es la distancia. Pues entonces, fijaros, la proyección, que es la distancia, arriba tengo que hacer el producto escalar de los dos vectores que intervienen, que son el vector normal y el vector AP, ¿vale? Y abajo se pone el módulo del vector normal, que es justo el que me salía aquí, si veis. ¿Y por qué se pone el valor absoluto? Porque en este caso el vector normal, si está situado aquí, fijaros que saldría negativo, ¿vale? Porque el ángulo que forman el vector normal y este vector es un ángulo obtuso. Entonces el coseno de un ángulo obtuso es negativo. Entonces siempre se pone el valor absoluto para que salga eso positivo, ¿vale? Pues ajusto la formulita. Y nada, vamos a ver el ejemplo. Fijaros, me dan la distancia de un punto al plano. Entonces, es tan sencillo como sustituir el punto en el plano, arriba. ¿Vale? Y abajo le hago el módulo del vector normal, que es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, 1 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado. Y eso me da 6 raíz de 6, que son la raíz de 6. Fijaros que esto siempre se pone en valor absoluto. ¿Vale? Y nada, simplemente eso. ¿Vale? Y aquí, ya recuerdo, el valor absoluto se pone porque la proyección ortogonal puede salir positiva o negativa, dependiendo de quién sea el vector normal, ¿vale? Si está aquí, o te dan el vector normal que va para abajo, ¿vale? Dependiendo de cómo sea el vector normal al plano, ¿vale? Pues eso te puede dar positivo o negativo. Si tú lo sitúas el vector normal partiendo del punto P, ¿vale? Pues se forma un ángulo obtuso, pero si el vector normal que aparece o el vector que tiene el plano es justo el contrario, o sea, partiendo de P hacia la izquierda, el ángulo que se forma es obtuso, es agudo, perdón, entonces la proyección sería positiva, ¿vale? El producto escalar sería positivo. Entonces, pues... Y la proyección positiva, evidentemente, ¿vale? Pero por eso se pone el valor absoluto, porque depende de quién sea el vector normal que haya delante de las incógnitas que aparecen en la ecuación general del plano, ¿vale? Lo que está claro que siempre que, tanto en un caso como en otro, la proyección siempre es la misma, ¿vale? En un caso puede ser negativo, en el otro positivo, pero la proyección siempre es la misma, ¿vale? Bueno, pues ya está. Distancia entre planos, fijaros, esto es más fácil. Dice la distancia, tenemos que ver cómo son los planos. Si los planos son coincidentes, la distancia sería 0, ¿vale? Porque siempre es la mínima. Cuando habla de distancia, siempre es la mínima distancia que existe entre los objetos. Si los planos son secantes, pues igualmente, como los planos se cortan, la distancia es 0. Si los planos son paralelos, pues ¿qué hace? Te coge un punto de un plano, ¿vale? Y hace la distancia entre ese punto y el otro plano. Y ya está, ya has terminado, ¿vale? ¿Da igual el punto que coja del primer plano? Pues sí, ¿vale? Como todos los planos están a la misma distancia, como los dos planos están a la misma distancia, pues me da igual el punto que coja del primer plano para calcular la distancia, ¿vale? Fijaros, me dan estos dos planos, 2x más y menos z más 3 y x más 2y menos z más 1. Entonces, analizamos los vectores normales. ¿Qué le pasa a los vectores normales? Que no son proporcionales, ¿vale? Como no son proporcionales, quiere decir que los planos son secantes. Entonces la distancia es 0, ¿vale? Me dan otros dos. 2x más y menos z más 3 es igual que el de antes. 4x más 2y menos 2z más 6. Entonces, fijaros, esos dos planos, ¿cómo son? El vector normal del primero es 2, 1 menos 1. Y el otro 4, 2 menos 2. Aquí está, ¿vale? En este caso es que los dos planos son iguales, ¿vale? Porque tanto los coeficientes de la incógnita como los términos independientes son proporcionales. ¿Qué me quiere decir esto? Que los dos planos realmente son el mismo, ¿vale? Entonces los dos planos son coincidentes. ¿Cuánto sería la distancia? 0, igualmente. Ahora, tercer y último caso, el más interesante. Aquí los vectores normales son proporcionales, pero sin embargo los términos independientes no lo son, ¿vale? Esto nosotros lo vimos viendo que los vectores normales eran proporcionales y cogíamos un punto del primer plano y comprobábamos que está en el segundo, o que no estaba, ¿vale? Si el punto del primer plano no estaba en el segundo, los planos eran paralelos. Aquí, por ejemplo, nos podemos coger el 2, 1, 0, ¿vale? 2, 1, 0, no, perdón, menos 1, menos 1, menos 1, 1, 0, menos 1, menos 1, 0, ¿vale? Ese es el punto, menos 1, 0. Fijaros, porque cumple eso. Y ahora si me voy aquí,
menos 1 por 4, menos 4, menos 1 por 2, menos 2, menos 4 y menos 2, menos 6, más 0, menos 6, más 5, menos 1, ¿vale? No lo cumple. Luego estos planos son paralelos. Y otra forma de verlo, fijaros, es viendo que los coeficientes de la incógnita son proporcionales y que los términos independientes no lo son, ¿vale? Entonces los planos son paralelos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos cogemos un punto del primer plano. Pues el que hemos dicho, el menos 1, 0. ¿Vale? Aquí no sé cuál se coge el 003. Pero bueno, da igual. Entonces, ¿qué hacemos? Distancia desde ese punto, del 003 o del menos 1, 0, al plano. ¿Cómo se calcula? Pues sustituyo el punto, ¿vale? Aquí lo veis, 003. Sustituyo el punto en el segundo plano y lo divido del módulo del vector normal, ¿vale? Aquí fijaros, a sustituir el punto da menos 1, lo que quiere decir que el vector normal y el vector AP, ¿vale? Este de aquí, ese vector y el vector normal forman un ángulo obtuso, ¿vale? La proyección, esa distancia, en longitud sería la misma, pero en un sitio sale negativa, en otro positiva, ¿vale? Entonces por eso se pone en valor absoluto para que siempre salga positiva, ¿vale? Bueno, distancia entre recta y plano. Pues exactamente pasa lo mismo igual que con los planos. Fijaros, si la recta está contenida en el plano, pues la distancia es 0. Si la recta se canta con el plano, distancia 0. Y si la recta y el plano son paralelos, pues ¿qué hacemos? Pues nos cogemos un punto cualquiera de la recta, me da igual, el que yo quiera. Y hacemos distancia punto plano, ¿vale? Y ya está, fijaros. Dice, calcula la distancia entre este plano y esta recta. Vale, pues lo primero que hacemos es cogerme el vector normal del plano y el vector directo de la recta. ¿Vale? Estudiar la posición relativa. Como me da distinto de 0, ¿qué quiere decir? Que la recta y el plano son secantes. Entonces, como son secantes, ¿cuál es la mínima distancia que existe entre la recta y el plano? Pues 0, porque hay un punto un punto de la recta que está contenido en el plano. ¿Vale? Fijaros aquí, sin embargo, tengo un plano y esta recta. Me cojo el vector normal del plano, que sería el 2, 1, menos 1, y el vector directo de la recta, que es el 1, 1, 3. Y hago el producto escalar, n por v, y me da 0. Entonces, ¿qué le puede pasar? Le puede pasar dos cosas, que la recta esté contenida en el plano, ¿vale? O que la recta sea paralela, ¿vale? Cuando pasaba eso, cuando el vector normal del plano era perpendicular al vector directo de la recta, podía pasar eso. Entonces, ¿cómo deducimos un caso u otro? Cogemos un punto de la recta, ¿vale? Cualquiera, si está contenida, cualquier punto de la recta va a pertenecer al plano. Entonces nos cogemos el 1 menos 2, 0, ¿vale? Que es un punto de la recta. 1 menos 2, 0. Sustituimos 1 por 2, 2. Menos 2, 0. Más 0, 0. Más 3, distinto de 0. Luego, evidentemente, un punto cualquiera de la recta no está en el plano. Luego, la recta y el plano son paralelos, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculamos la distancia de la recta al plano? Pues nos hacemos este dibujito que pone aquí, ¿vale? Y sustituimos el punto que me dan de la recta, el 1 menos 2, 0, lo sustituimos en la ecuación del plano. Pues fijaros, el plano es este de aquí, pues sustituimos el 1 menos 2, 0, y abajo pongo el módulo del vector normal, y ya está, ¿vale? Aquí también lo hace directamente, no hace la comprobación. Aquí coge, venga, me coge un punto y me da que la distancia es 0. Entonces, si la distancia es 0, significa que el punto está en el plano. También se puede hacer así. Ahora, fijaros, llegamos al momento más complicadillo, ¿vale? Distancia entre rectas. ¿Qué le puede pasar a dos rectas en el plano? Pues dos rectas en el plano, no en el espacio. Dos rectas pueden ser coincidentes, secantes, paralelas o que se crucen, ¿vale? Entonces, si las rectas son coincidentes o secantes, existe un punto de corte, ¿vale? Si son coincidentes, existen infinitos, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que la distancia sería la mínima distancia que existe, entonces la mínima distancia que existe es 0. Entonces, si son secantes o son coincidentes, la mínima distancia es 0. O sea, la distancia es 0. Como la mínima es 0, la distancia es 0. Si son paralelas, pues ¿qué se hace? Pues igual que antes. Fijaros, me cojo un punto de una recta, ¿vale? Y hago distancia punto recta. Como las dos rectas son paralelas, ¿vale? Me da igual el punto que coja de la primera y le calculo la distancia del punto a la otra recta, ¿vale? Fijaros, en este caso,
me puedo coger también un punto de la otra recta y hacer la distancia punto punto. Si no quiero hacer distancia punto recta, ¿vale? Puedo hacer distancia punto punto. ¿Por qué se puede hacer eso aquí? Porque las dos rectas son paralelas y me da igual cuál me coja, ¿vale? Pero en este caso, para que eso valiera, los dos puntos deberían estar de forma perpendicular, ¿vale? El punto Q debería ser la proyección ortogonal del punto P, si no, no me vale, ¿vale? Porque si me cojo el punto P aquí y el punto Q aquí, entonces esa distancia, ¿vale? No es la distancia entre las dos rectas, no es la mínima distancia, ¿vale? Entonces yo os recomiendo que cojáis un punto de la recta R y hagáis distancia punto recta y ya está. ¿Cómo se hace la distancia punto recta? Pues lo que vimos antes, de aquí. Aquí está. Esta de aquí, distancia punto recta. Me cojo el vector de una recta, un punto de una recta, hago el vector AP, producto vectorial entre el módulo de V y he terminado. Esa es muy sencilla, ¿vale? Entonces, si las dos rectas son paralelas, fijaros, me cojo un punto de una recta y hago distancia punto recta, ¿vale? No vale que hagamos distancia punto punto, a no ser que nos pidan la proyección ortogonal del punto P sobre la recta. Si tengo el Q, entonces sí, ¿vale? Que es lo que he dicho antes. Fijaros, ¿qué pasa si las dos rectas se cruzan? Voy a beber agua un poquillo. Voy a parar y beber agua. Fijaros, ¿qué pasa si las dos rectas se cruzan? Si las dos rectas se cruzan, ¿vale? Podemos calcular la perpendicular común. Si en un ejercicio me piden que... Me vengo aquí, que es más fácil. Si en un ejercicio me piden que calcule la perpendicular común, ¿vale? Esa perpendicular corta a la recta roja en este punto y corta a la recta azul en este punto, ¿vale? Entonces, esa distancia sería la mínima distancia, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si no nos piden en un ejercicio la perpendicular común? Que directamente lo podemos hacer, ¿vale? Si nos piden solamente la distancia, sin tener que calcular la perpendicular común, podemos utilizar esta formulita, ¿vale? Esa formulita, fijaros, es el módulo del producto mixto de un vector AB. ¿Qué es un vector AB? Un vector formado por un punto de una recta y un punto de otra. ¿Quién sería el U y el V? Pues el vector director de una recta y el vector director de otra. Y abajo el producto vectorial. Entonces, si os piden en un ejercicio cuál es la distancia entre esas dos rectas que se cruzan, ¿vale? Le podéis plantar la fórmula, pero igual que antes la explicáis un poco, ¿vale? Hay que razonar la formulita. Se valora negativamente que no la explique, ¿vale? Entonces, ¿cómo se explica? Pues es así de fácil. Fijaros, tengo esto. Tengo una recta y otra, ¿vale? El vector U es este de aquí, ¿vale? Y el vector V, el otro vector director de la recta, ¿vale? Fijaros, ese vector me lo traslado de forma paralela, lo pongo aquí abajo, ¿vale? Luego me cojo un punto de una recta, el A, y un punto de otra, el B, ¿vale? Entonces, con ese vector U, con ese vector V, que es paralelo al que lleva la dirección de la recta, ¿vale? Me puedo formar, junto con ese vector que une el A con el B, me puedo formar un paralelepípedo, ¿vale? Que es la figura esta en 3 dimensiones, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí el volumen de este paralelepípedo se calcula, si os acordáis, con el producto mixto, ¿vale? Que está aquí, con el valor absoluto del producto mixto. El producto mixto es simplemente coger formado por, fijaros, el producto mixto de un paralelepípedo formado por estos 3 puntos, por el A, por el C, por el D y por este punto que está arriba, que es el B, ¿vale? Por esos 4 puntos, por esos 3 vectores, ¿vale? Sería el AB, el AC y el AD. El volumen es el determinante de esos 3 vectores en valor absoluto, ¿vale? Entonces, ¿quién es el AB? Pues este vector que une un punto de una recta con un punto de otra. ¿Quién es el AC? El AC sería el vector U. ¿Y quién es el AD? El vector V, ¿vale? Eso. Entonces, fijaros, por un lado tengo que el volumen es eso, y por otro lado tengo que el volumen es el área de la base por la altura. Y es que la altura es justo la mínima distancia que existe entre la recta R y la recta S, ¿vale? Si yo cruzo los brazos, ¿vale? La perpendicular común es justo la altura del paralelepípedo que se forma siempre con esas características. Entonces,
La altura, que es la distancia que yo he buscado entre las rectas, sería el módulo, el valor absoluto del producto mixto partido del módulo del producto vectorial. Entonces ya lo tenemos, ¿vale? Fijaros esto, el ejemplo. Tengo estas dos rectas, esta recta y esta recta, ¿vale? Esta recta viene dada en ecuación general, ¿vale? Y esa recta viene dada en ecuación continua, ¿vale? Entonces, aquí los vectores he copiado y se me ha olvidado sacar los vectores, pero fijaros lo que hacen. Aquí lo que hacen es, me cogen un punto de A y un punto de B, lo que hemos hecho antes, la fórmula, vamos. Hago el determinante de A, B, U y V, ¿vale? Y lo pongo en valor absoluto. Y hago el producto vectorial y le hago el módulo, ¿vale? Entonces, una vez que tengo eso, este determinante da menos 5 y ese producto vectorial da raíz de 5. Pues entonces, la distancia sería raíz de 5. Fijaros que este mismo ejercicio se puede hacer si te piden en el apartado A, calcula la perpendicular común, pues puntos de corte de la perpendicular común con eso, con la recta S, y puntos de corte de la perpendicular común con la recta R, ¿vale? Y esa distancia de ese vector, que va desde un punto a otro, es igual a la altura del paralelepípedo que se forma aquí, ¿vale? Y a la distancia entre las dos rectas, ¿vale? Y esa distancia, esa altura, se calcula como el volumen del paralelepípedo partido del área. Área por altura igual al volumen. Entonces aquí lo que hace es despejar la altura, ¿vale? Muy bien.